Hola, hoy vamos a hablar a partir de un caso que tiene que ver con una angioplastia de la arteria femoral superficial, pero con la particularidad de utilizar como medio de contraste el CO2. ¿Sí? Vamos a partir de este caso de un paciente joven de 63 años, pero un paciente con antecedentes de hipertensión arterial y a partir de su diabetes, una insuficiencia renal crónica, que este paciente lo convierte en un paciente muy delicado por ser un paciente renal trasplantado. Este paciente tiene claudicación al caminar y dolor en reposo, lo que lo convierte ya con un dolor crónico en modo permanente. En este caso, este paciente, el equipo de cirugía vascular indica una angiografía o consultación digital de miembros inferiores, donde se va a utilizar el medio de contraste CO2 como un medio de contraste no invasivo a lo que tiene que ver con su función renal. Cuando hablamos de CO2 como medio de contraste, hablamos de un medio de contraste que fue referenciado allá por los años 20, pero en realidad las investigaciones demostradas a través de médicos las realizó el doctor Hawkins allá por los años 70, donde en el año 82 fue a partir de lo que tiene que ver con el mejoramiento de lo que tiene que ver con lo tecnológico, los comienzos de los software de reconstrucción, empezaron a visualizarse mucho mejor, particularmente allá por el año 1996 aproximadamente. Las inyecciones con medio de contraste como CO2 son de mucha utilidad, ya que no tienen problemas de toxicidad y no presentan alergias, y que es justamente un medio de contraste mucho más soluble, porque la molécula de CO2 es mucho, mucho más pequeña que la de oxígeno en relación a la solubilidad que puede tener con la sangre. Existen consolas que permiten hacer inyecciones a muy baja presión y que presentan justamente una baja viscosidad y que en lo que tiene que ver con visualizaciones por imágenes a partir de radioluminiscencia, es un medio de contraste que lo convierte en radio opaco y que es especialmente utilizado en pacientes que tienen justamente insuficiencia renal. No está indicado, por supuesto, en todos los casos, ya que solamente puede emplearse en estudios o intervenciones cuando hablamos de lo que tiene que ver con indicaciones por debajo del diafragma, llámese la posibilidad de hacer árboles arteriales que estén por debajo de los diafragmas, abdomen y miembros inferiores. Cuando hablamos de este paciente al cual presentamos, hablamos de un paciente que ya tiene hecho un trasplante anclado en su arteria renal, arteria ilíaca derecha. Este paciente se le realizó el procedimiento a partir de un acceso vascular de 5 French en la arteria femoral izquierda, y por un introductor o por una cuerda se logró superar el carrefour aortoilíaco y pasar al territorio de la femoral derecha. Este procedimiento se realizó con una anestesia bajo sedación, monitoreo cardíaco, con 10.000 unidades de heparina, y se utilizaron solamente 20 cc de CO2. Las imágenes demuestran que la arteria femoral ilíaca del lado derecho está permeable, donde se observa y se visualiza la arteria femoral común, y no se observa la femoral superficial, que a través de lo que tiene que ver con el road mapping solamente puede observarse la recanalización de la arteria
femoral solamente por encima de la línea articular de salida, ¿sí? Como lo pueden ver aquí en la elipse que se dibuja. Se intentó visualizar lo que tiene que ver con la recanalización por debajo del hueco popliteo, y se ven que hay dos vasos de salida a través de distintas maniobras que se hicieron con distintas conformaciones de guías hidrofílicas soft y algunas un poco más stiff. Se determinó que no era posible continuar con esta posible recanalización de angioplastia, y por lo delicado del paciente, con temor por parte del equipo vascular de provocar algún tipo de daño en lo que tiene que ver con la anastomosis de su riñón trasplantado, este paciente se decide cerrar este procedimiento endoluminal y se lo reprograma para una cirugía abierta de bypass de reperfusión de la femoral superficial. El paciente entonces solamente tuvo angiografías súper selectivas, donde no pudo visualizarse, solamente se utilizaron, como lo ven en el reporte de rayos, 3 minutos de radioscopía, y se cuidó su función renal a pleno, ya que solamente se utilizó el medio de contraste CO2 como protección a lo que tiene que ver con este paciente renal trasplantado. El paciente se reconvierte su heparinización y es llevado a la unidad de cuidados intensivos para luego ser pasado a una sala común a la espera de una reprogramación de esta cirugía abierta de bypass de su arteria femoral superficial.